La izquierda parlamentaria se niega a reconocer los méritos de Ángel Sanz Briz, que, como bien sabes, salvó a 5.000 judíos del Holocausto. ¿Qué está pasando en España con sus héroes? A ver, lo que pasa en España es que tenemos un problema con nuestra historia, que todos los episodios de nuestra historia parece que, vamos, desde la antigüedad al siglo XX, por supuesto el siglo XX especialmente conflictivo, todo genera un debate tremendo y un enfrentamiento tremendo, una bronca tremenda. En el caso del Ángel de Budapest, es que además es un caso que es una historia tan blanca, es una historia tan fácil de reivindicar tanto por la derecha como por la izquierda, que llama la atención que hasta con eso tenemos problemas. ¿Es el último incorporado a la leyenda negra, Ángel Sanz Briz? Bueno, al final la leyenda negra lo que va comiendo se va a ir comiéndose hasta el presente, porque la leyenda negra siempre va a estar vigente y todo lo que pase a ser el pasado siempre tendrá este efecto negativo que rodea la historia de España. O sea, la leyenda negra es todo lo que tiene que ver con España, porque todo lo español tiene que sonar atrasado, tiene que sonar bárbaro para que llegue una nueva fuerza política, nuevas fuerzas políticas que sustituyan toda esa España bárbara y salvaje y que crean una nueva España. Entonces esta leyenda negra siempre va a servir al propósito. En los últimos años ha habido una reacción contra la leyenda negra y han sido esfuerzos individuales, muchos de ellos. Sí, siempre se ha considerado que la leyenda negra era una cuestión académica, que era una cuestión entre historiadores, bueno, pues eso, corrientes historiográficas, y además todos los historiadores, incluso los extranjeros, te dicen, bueno, es que la leyenda negra ya no existe a nivel historiográfico, es muy raro que un historiador no sea capaz de identificar que ha habido una leyenda negra y que España ya ha superado esa leyenda negra y que hay unos episodios del pasado. Bueno, siempre se ha considerado que es una cuestión académica. Lo que han hecho los autores recientes es demostrar que es algo que está muy vigente, que no es una cuestión del pasado, ¿no? Que es una cuestión que sigue influyendo en el devenir de los españoles, ¿no? Cuando lo hemos visto en todo el tema del proceso, cuando todos estos presos todos encausados se han marchado al extranjero y rápidamente Bruselas ha tratado a España como una especie de democracia tardía y la ha cantado a las 40, le ha dicho, vosotros, claro, es que vosotros no sabéis nada de democracia, no sabéis nada de libertad, entonces, bueno, como sois unos salvajes y unos bárbaros, vamos a dar unas lecciones sobre temas judiciales y temas democráticos. Y entonces de ahí, bueno, pues se vuelve a ver el fenómeno de la leyenda negra en su máximo esplendor y en su máxima vigencia, y es que incluso hoy en día pues nos siguen mirando el mundo nos sigue mirando con cierta condescendencia, cierta paternalismo, como fíjate qué bárbaros, vamos a civilizarlos por fin. ¿El remedio contra la leyenda negra es la leyenda rosa? ¿O es una solución peor todavía? No, es una solución terrible, igual que es terrible combatir la propaganda con más propaganda, que a veces es un poco la idea, ¿no? Esta idea de, bueno, el y tú más, ¿no? Porque también se aplica a la historia, ¿no? Cuando se dice, es que los españoles fueron muy malos, y dice, bueno, ¿y los ingleses y los holandeses cómo fueron? Fueron peores, ¿no? Y eso tampoco es un argumento, a mí no me sirve de nada si fueron peores o fueron... A mí lo que me importa es contextualizar esta historia y entenderla en su contexto y en su época, porque además son hechos pasados, ¿no? O sea, el continente americano le debe tanto a España, es el creador de esta civilización hispánica. Si se creó con violencia, si se creó con hechos que hoy en día nos puedan hacer sentirnos avergonzados porque no empatizamos con una persona del siglo XVI, obviamente, bueno, pues es lógico que nos pueda pasar esto, pero no podemos tampoco defender hechos del pasado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo con el tema de la Inquisición, de que, bueno, he hecho algunos artículos en prensa contextualizando lo que fue la Inquisición, y hay gente que me ha dicho, bueno, tú lo que haces es que defiendes a la Inquisición, y digo, hombre, yo no me pondría a defender, vamos, defiendo a mis padres, a mi padre, si queréis le defiendo, pero yo no voy a defender una institución del siglo XVI, yo lo que te puedo contextualizar es qué fue la Inquisición en su época, qué significaba para los españoles de entonces, y te puedo también contextualizar a nivel internacional si ese tribunal era compatible con otros tribunales que existían en Europa, que es cierto, porque había otros tribunales que eran muy parecidos y que perseguían también delitos, pecados que se movían en el mismo ámbito. Quiero decir que la Inquisición entra en la normalidad de lo que era la historia moderna. Entonces yo puedo contextualizar, pero yo no puedo defender, ni me puedo poner a proclamar, ni me puedo poner a hablar a proclamar las bondades del Imperio Español porque es un sinsentido. Hay un lamento que tiene que ver con los héroes que muchas veces nos olvidamos de ellos. ¿No será que la historia de España tiene tantos héroes que es normal que no los tengamos a todos presentes y que por tanto sea un motivo para la celebración que cada día descubramos un héroe pasado nuevo?
Sí, también yo creo que tiene que ver con la indigestión de nuestra historia, ¿no? Tenemos una historia tan grande y al final nos hemos quedado en un cuerpo tan pequeño, al final nos hemos quedado lo que era un imperio que tenía presencia en prácticamente todos los continentes, son los 5 continentes, que era un país bueno, que tenía su esfera de influencia, la tenía más dirigida a América, Asia que Europa, y de ahí hemos pasado a ser un país de segunda fila europeo, que cada vez tiene menos voto y voz en Bruselas incluso. Y entonces al final nos hemos quedado en un país muy chiquitito, donde además tenemos partes del país que quieren separarse, que no quieren saber nada de nuestra historia, ni del presente ni del pasado. Y al final ese pequeño grupo de españoles tenemos que digerir una historia que es gigantesca, que recorre siglos y siglos, que recorre continentes, y realmente es que no damos abasto, no somos capaces de digerir esta historia y no damos abasto de comprender ni siquiera nuestra propia historia. De hecho, uno de los problemas de todos estos héroes, que les ponemos la famosa etiqueta de héroes desconocidos, es que no los conocemos. No es que estén reivindicados o no reivindicados, sino que van apareciendo, ¿no? Vamos escarbando en el pasado y van apareciendo héroes que no teníamos ni idea de que existían. Le ponemos la etiqueta de héroes desconocidos o la de superhéroes, como es tu caso en uno de tus libros. Sí, ¿Fueron superhéroes? Yo en el libro lo que intenté también es buscarle, por un lado, enfrentarles al mito que se creó en su propia época, porque ya en su época pasa con algunos de estos personajes. Diego García de Paredes, por ejemplo, se le llamaba el Sansón español y se decía que medía 2 metros, que era capaz de vencer ejércitos franceses, pero él solo prácticamente, de vencer, que en una batalla llegó a enfrentarse a un centenar de soldados franceses y los hizo retroceder. Entonces es un poco enfrentar este mito a la realidad y a cuánto fue posible, cuál es la posibilidad de que realmente tuviera una fuerza sobrehumana, que bueno, también conocemos casos en la historia de personajes que han llevado más allá de sus límites su cuerpo y su mente. Entonces un poco la idea era eso, ¿no? Hasta qué punto tenemos superhéroes en la historia de España, seres que ya rozan lo sobrenatural en lo físico, en lo mental, que se van a más allá de la media. A veces el mito está muy cercano a la realidad. Sí, en muchos casos te asombras la resistencia biológica que tenían algunos de estos personajes. Un ejemplo que yo pongo en el libro es el de Pizarro, el del conquistador del Imperio Inca. Es muy llamativo que es un hombre que participó en expediciones donde estaban muriendo el 75% de sus compañeros, donde realmente no volvía a casa prácticamente nadie, no volvía al puerto de origen prácticamente nadie, y él volvía una y otra vez a todas las misiones que emprendió. La conquista del Perú la consiguió cuando ya prácticamente era un anciano, y hasta entonces fracasó en su vida. Es un gran perdedor que al final de su vida encuentra ahí un horizonte de victoria. Hasta que llega esta victoria, bueno, pues participa en expediciones donde está muriendo todo el mundo y él siempre pervive, él siempre persiste. Entonces, bueno, realmente es que hay una genética ahí única en el caso de Pizarro, en el caso de muchos conquistadores. Eso es también es un hecho muy curioso que, claro, ¿quiénes son los que se van a América? Pues son los más emprendedores, los que tienen un gen, los que tienen hasta una hormona que les está llamando a buscar más allá, de no conformarse con lo que tienen en España y arriesgarse a empresas imposibles o empresas que son inciertas. Para empezar, conseguir pasar al otro lado del océano, que no todos lo conseguían, era un viaje una travesía con una mortalidad bastante alta, y luego una vez allí empezar a participar en expediciones, ya digo, que donde estaban muriendo el 70%, el 80%, Pizarro participa en expediciones donde realmente parten 20 personas y vuelven 3 o 4. Entonces, bueno, Pizarro tiene un mérito biológico reseñable. ¿Qué les movía? ¿El poder, la gloria, el oro, la aventura, el patriotismo, la fe? La leyenda negra siempre nos ha dicho que lo que les movía era el oro, que todos ellos recorrían todo un continente, recorrían todo un océano hasta allí, todo por oro, por su codicia, ¿no? Y este es el personaje típico que tenemos del conquistador, pues contando sus monedas de oro y solamente buscando oro y oro y oro. La realidad es mucho más compleja, lo demuestran casos como el caso de Cabeza de Vaca, que Cabeza de Vaca era un hombre que era acaudalado en España, que una vez que está en América se pierde por Norteamérica y va a pasar 10 años bueno, pues en este viaje tan propio de Ulises, vuelve a España, vuelve también muy acaudalado a España, o sea, con dinero, con su aventura hecha, y aún así dice que quiere volver, y va a volver y va a estar en Paraguay, va a estar en otras expediciones, y
dices, bueno, pues si tenía oro, si tenía la aventura, ¿qué es lo que le estaba moviendo? Bueno, pues es un cóctel muy complejo donde también tiene mucho que ver los mitos de la antigüedad. Estamos a finales del Renacimiento, a principios de la Edad Moderna, y ellos, la presencia de estos mitos de la antigüedad, de querer emular a personajes como Ulises, a Hércules, bueno, pues son mitos que les mueven a ellos a moverse bueno, pues por todos los continentes. Ir más allá, ¿no? Que es el famoso lema del Imperio Español. Y esto tiene mucho que ver, bueno, pues con que se creen protagonistas de estos mitos de la antigüedad y quieren emularlos. Cortés, cuando llega al corazón mexica, él no para de repetir mitos que tienen que ver con la antigüedad. Cuando decimos la famosa frase de que quema sus naves como Alejandro Magno, es que él estaba estaba imaginándose un horizonte muy parecido al de Alejandro Magno. ¿El Imperio Español se mira en el Imperio Romano y el Imperio norteamericano, si se puede hablar de un imperio norteamericano, se mira en el español de alguna manera? ¿Hay una línea de continuidad? Bueno, hay la línea que marca la intención de crear lo mismo que tienes ya en tu metrópolis, ¿no? Que es un poco el concepto que tienen tanto los romanos como los españoles como los estadounidenses, ¿no? Que es el hecho de crear estados que son réplica de lo que tenían originalmente y de lo que conocían. Existen otros modelos de imperio, sabemos el caso del imperio británico, que realmente lo que hace es hacer una actividad un poco depredadora, en el sentido de que se trasladan a un territorio, absorben todas esas colonias, todas esas materias primas que encuentran allí, se las llevan a la metrópolis y la metrópolis no para de crecer, mientras las colonias, bueno, pues se quedan esqueléticas, ¿no? Que es el caso de las 13 colonias, que en el momento en el cual inician ellos su revolución contra el imperio británico, lo que se encuentran es que la situación demográfica, económica, es catastrófica. Una vez que se sacuden el yugo británico, pues se encuentran con que explota Estados Unidos, ¿no? Explota demográficamente y económicamente, se encuentran en una situación muy buena porque bueno, es un imperio que va a ser pujante. En el caso de los españoles nos encontramos justamente lo contrario, es que cuanto más está creciendo México, cuando más está creciendo Lima, cuando más está creciendo todas estas capitanías que hay en América, más está languideciendo Madrid en muchos casos, Barcelona, se acaban convirtiendo en puertos un poco provinciales, mientras en el corazón del imperio está realmente en México, ¿no? Por ejemplo, eso lo han comentado muchos historiadores, que si tú tuvieras que poner una capital al imperio español, nunca podrías pensar en la capital que estuviera en Europa, ¿no? La capital tiene que estar en Norteamérica, concretamente en México, básicamente porque tenía esta conexión con el Pacífico. O sea, el mundo, la capital del mundo, estaba en México, que era a su vez la capital de todo el imperio. Gran Bretaña perdió su imperio, pero parece que los ingleses no se han dado cuenta, no se han dado por aludidos. ¿Es inocente esto? A ver, yo creo que para empezar es una lección de la sociedad civil a los políticos, ¿no? Hemos visto cómo los políticos siguen con su propia película. De hecho, hay muy pocos políticos que realmente tengan un discurso histórico bien hilado, bien trazado. Realmente no parece ni que les interese mucho ni la historia ni la cultura. Sigue siendo un tema que supongo que ellos echan cálculos y dicen, bueno, esto no da votos, ¿no? La polémica sí da votos, pero entrar en profundidad en restaurar personajes históricos o hablar de política cultural no es un tema que dé votos. Entonces esto se aparca, más allá del grito, más allá de la polémica o del tuit, se aparca y es mejor no tocarlo. La sociedad civil en los últimos años ha dado una lección a los políticos de lo que es verdaderamente restaurar personajes históricos que están defenestrados. Es el caso de Blas de Lezo, es una iniciativa que surge de la sociedad civil. Yo con el caso de Blas de Lezo suelo ser bastante crítico porque me parece que al final ensalzar a Blas de Lezo, que además yo creo que ya nos hemos pasado de largo, ¿no? Hay como 54 novelas, 53 libros de divulgación, ya tenía su estatua en Cartagena de Indias, tiene una estatua en San Sebastián también, un pequeño relieve, que es un personaje muy bien cuidado. La Armada Española siempre se ha esforzado porque un barco de la Armada tuviera el nombre de Blas de Lezo. O sea, yo para empezar tengo muchas dudas de la famosa frase esta de Blas de Lezo, el héroe olvidado. Yo creo que olvidado no está, olvidados son otros. Y yo soy un gran defensor de reivindicar la figura justamente del villano de la defensa de Cartagena de Indias, que es el virrey Eslava, que es el personaje que realmente es el comandante que está en funciones, que es el que está al mando de la defensa de Cartagena, y que al final ha sido un poco solapado, bueno, muy solapado por Blas de Lezo, porque Blas de Lezo tiene un encanto único, ¿no? Es un almirante que es vasco, que es cojo, que es manco, que es tuerto. Vamos, es que la historia se cuenta sola ya simplemente con el titular.
Entonces creo que al final se le ha hecho mucho daño al virrey Eslava y yo soy un gran reivindicador de la figura del virrey Eslava. Pero Blas de Lezo sí que fue capaz de hacer un relato atractivo de sí mismo y de su hazaña, y en cambio el virrey Eslava no. Y eso no podemos extraer la enseñanza de que al final la historia, como se dice, que son los vencedores los que escriben la historia, pero tú tienes dicho que realmente es quien mejor sabe contar la historia es el que vence. Sí, a corto plazo ganó el virrey Eslava, ¿no? Porque el virrey Eslava al final sí que consiguió que el propio Blas de Lezo fuera destituido, que fuera recompensado. O sea, el virrey Eslava a corto plazo ganó. O sea, la famosa frase de la historia la cuentan los vencedores, pues en ese caso se cumplió. La historia la podía haber contado el virrey Eslava. Pero Blas de Lezo escribió un diario que es un diario para quitarse el sombrero, con una narrativa, con una pasión, con esta fuerza que tiene Blas de Lezo, repleto de mentiras, reconocido esto incluso por la Armada, ¿no? Por los investigadores de la Armada que han leído el diario, reconocen que, bueno, que no se sostiene, que hay cosas que hay que coger con pinzas. Y al final es la demostración de que quien cuenta la historia es quien mejor la cuenta. O sea, valga la redundancia, es quien tenga esta pasión para contar la historia y lo vemos con muchos personajes históricos, ¿no? Es muy curioso que algunos de los personajes históricos más de actualidad que han llegado hasta nuestros días, Julio César, Napoleón, eran personas que o escribían ellos directamente muy bien o tenían a alguien que escribiera por ellos. ¿Hernán Cortés no hubiese sido Hernán Cortés sin Bernal Díaz del Castillo? Y el propio Hernán Cortés es muy buen escritor. O sea, Hernán Cortés en sus relaciones traslada una pasión y un convencimiento. De hecho, la razón por la cual va a convencer a Carlos V va a ser por esas cartas que va a enviar, esas cartas llenas de pasión. Y luego va a tener un cronista fantástico que va a contar un novelón sobre la conquista de México que compramos cualquiera y al final pues eso es la razón. Fíjate, yo creo que Pizarro, que también tiene buenos cronistas, no tiene un cronista tan bueno y su historia no consigue conquistar hoy en día tanto como la de Cortés, simplemente por eso, por la palabra, ¿no? por la historia contada. ¿Es posible, César, un relato integrador de España, un relato nacional de España en el que quepan los tercios y los comuneros? Esto es muy curioso porque en el siglo XIX se intentó hacer esto. O sea, en el siglo XIX se intentó hacer y se consiguió. En el momento en que se hizo el proyecto de esta España como Estado-nación, sí que se creó un relato histórico que era capaz de convencer y de engatusar, digamos, o de enamorar tanto a la derecha como a la izquierda, digamos, a la derecha de la época, a los progresistas y a los progresistas conservadores, a los progresistas más moderados. Era capaz de convencer a todas las fuerzas políticas y se encargaba de hacerlo, pues eso, pues haciendo un consenso, ¿no? Pues entiendo que si los progresistas quieren destacar más esta historia de los comuneros, pues se retrata esta historia, pero a su vez se puede retratar también la historia de los tercios, se puede retratar. Fuimos capaces de contar en el siglo XIX una historia que aglutinaba a todas las fuerzas políticas y que conseguía enamorar a los españoles por igual. Por supuesto, lo que estaba contando también era una novela histórica, ¿no? En el fondo, era una historia donde España se presentaba como el protagonista de una novela que iba recorriendo el transcurrir de los siglos y que le iban pasando una serie de devenires y que iba superándolos y ganando o perdiendo en cada caso. Y bueno, pues esta novela conseguía enamorar porque tenía un componente muy... no es ficticio, pero muy narrativo, ¿no? Y esto lo conseguimos. El siglo XIX es el éxito del Estado-Nación española, ¿no? La nación española sí que triunfó al principio, ¿no? Y además especialmente triunfó en los territorios que estaban industrializados, ¿no? Es el caso del País Vasco y de Cataluña, es el mejor ejemplo de donde mejor triunfó este relato. Lo vemos cuando toca alistarse para la guerra de Marruecos, es donde más alistamientos hay, es en Marruecos, en Barcelona, es porque da la vuelta a la manzana los voluntarios catalanes. Consigue convencer a los españoles este relato. ¿Qué pasa después? Pues bueno, pues pasa esta sucesión de guerras civiles, este siglo XX tan convulso, este principio del siglo XX que ya vamos a empezar torcido, ¿no? con el 98, con el desastre del 98, que no es tanto un desastre, sino el convencimiento de que estábamos en medio de un desastre. Este sentimiento negativo, este pesimismo va a ser nocivo para los españoles. En la construcción de ese relato integrador y aglutinante e ilusionante, ¿se corre el riesgo de caer en el nacionalismo?
Sí, al final está pasando en todas las naciones europeas, todo el mundo está apelando al nacionalismo, es el pegamento, ¿no? La nación es la que también tiene que empujar al Estado y la que tiene que llevar más allá. Yo siempre digo que los Estados, si los presentas como tal, pues son muy fríos, ¿no? Un Estado que te está dando, un Estado no te va a dar abrazos, el Estado lo que te da es un subsidio, una sanidad, te va a dar unos elementos que son muy económicos, muy matemáticos. A ese Estado lo tienes que revestir y lo tienes que dar una forma un poco más cariñosa y más cálida. Esa forma es a través del nacionalismo. El nacionalismo revista al Estado para que sea abrazable, ¿no? Como divulgador, ¿te has propuesto, César, contar la historia de España a partir de la locura de sus testas coronadas? Sí, lo que intento es contar que la línea que separa la genialidad de la locura está muy difuminada, ¿no? Que es lo mismo, que al final cuanto más genial eres, más cerca estás de la locura. Entonces, jugando un poco con eso y también con el hecho de que al final un rey lo obligan a reinar, quiera o no hacerlo, pueda o no hacerlo, sea un niño, sea un anciano, esté loco de latar, como le pasaba a Felipe V, tiene que gobernar sí o sí. Entonces, pues jugando con esa idea, mezclando tanto la idea de la genialidad como el hecho del propio concepto de la monarquía es muy cruel en ese sentido, pues bueno, juntando esas dos cosas me ha salido una serie de libros sobre reyes locos. ¿Y crees que sin esos gramos de locura la historia de España no se hubiese, o el Imperio Español no se hubiese expandido como se expandió? O sea, lo que nos encontramos en la historia es que siempre suele prevalecer más el error que el acierto. Eso lo vemos, o sea, por cada 10 victorias suele haber 20 derrotas. O sea, siempre hay un porcentaje mayor de derrotas. El ser humano tiende al error y tiende al desastre porque, bueno, va en su naturaleza, ¿no? La famosa frase de el ser humano es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra, hace referencia a que va a estar tropezando. Antes de conseguir ya quitarla del medio, quitar del medio la piedra, va a seguir tropezando y es parte de nuestro aprendizaje y nuestra forma de avanzar es cayéndonos. Entonces el Imperio Español, pues bueno, pues se dio a empujones y se dio a tropiezos, como todas las instituciones humanas, todas las creaciones humanas.